Vamos a la clase 1.6 de la unidad 6, que es recíproco y contraejemplo de un teorema. El problema que nos presentan, el problema inicial es compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. El primero es: si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Ese sería el primero. Si el triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. El número 2, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Ya sabemos la principal característica de un triángulo isósceles. Apartamos de eso, de que ya no los tenemos que confundir o ya no tenemos que estar sorprendidos de qué significa o cuáles son las características de un triángulo isósceles. Bueno, vamos a la solución. Analizando el primer teorema, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Cierto. Vaya, observen, la condición es cierta, pero esta es la hipótesis que nos presentan en el caso de este problema. El triángulo es isósceles, tiene dos lados iguales, tiene dos lados de igual longitud. Bueno, ¿cuál sería la conclusión? La condición a demostrar, que sería la conclusión: el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Que eso fue lo que demostramos, que se demostró en la clase 2. Si tiene dos lados de igual medida, se demostró de que tiene dos ángulos de igual medida. Y aquí está los lados son iguales, por lo tanto los ángulos opuestos a estos lados son de igual medida. Eso fue lo que se demostró en la clase 2. Ahí está la primera. Para la segunda, analizamos el segundo teorema. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Prácticamente es lo contrario del ejemplo anterior. Es cierto, la condición es cierta. En este momento lo están haciendo por hipótesis. ¿Por qué? Porque nos están preguntando: el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, la condición a demostrar es que la conclusión de un triángulo es isósceles. Tiene dos lados de igual longitud, que eso fue lo que se demostró en la clase 5. Aquí nos presentan el triángulo con dos ángulos de igual medida, y que por lo tanto los lados opuestos a estos ángulos también son iguales. Y eso fue lo que hicimos. Ahí está. Eso es todo. Se cumple al revés para cada uno de los teoremas. Si los lados son de igual longitud, entonces sus ángulos son de igual longitud. Ahora al revés, si sus ángulos son de igual longitud, sus lados opuestos también son de igual longitud. Bueno, en el primer teorema es diferente al segundo, pero la condición
que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo, y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. Lo que le estaba diciendo, se cumple al revés, pero en el caso de los contraejemplos no es así. Veamos un ejemplo. Bueno, vamos a la conclusión. Dice, el teorema que se intercambia la hipótesis y la conclusión, esto es la hipótesis y la conclusión, y la conclusión y la hipótesis de un teorema se conoce como teorema de recíproco. ¿Por qué? Porque se cumple para uno para el otro y el otro para el otro. De la hipótesis a la conclusión, de la conclusión para la hipótesis. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. Vean, nos dan un ejercicio, observen. Escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. Todo triángulo equilátero es isósceles. Todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Cuál es la principal característica de un triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. ¿Cuál es la característica de un triángulo isósceles? Que dos de sus lados son iguales. Entonces, ¿todos los triángulos equiláteros son isósceles? Cierto, pero veamos el recíproco. ¿Será que todos los isósceles son equiláteros? ¿Todos los triángulos isósceles es equilátero? Aquí está lo que les digo. No es cierto, esto no se cumple. Observen el contraejemplo. El triángulo de un lado, 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros, es isósceles, pero no es equilátero. ¿Por qué? Porque tiene solo dos lados iguales. Es isósceles. Si fuera equilátero, tuviera los tres lados iguales. Ese sería el contraejemplo. Aquí estamos. No es recíproco. El recíproco es cuando se cumplen, por decirlo de esta manera, revés y derecho. Estamos. Entonces, eso es todo. Ahí tienen lo de la clase del lapicito.